Bueno, el tema es el barroco como forma de resistencia en América Latina. La forma en la que los latinoamericanos resistimos ante el capitalismo es lo que voy a abordar, pero antes quiero repasar un poco qué es el barroco para que estemos como en la misma sintonía, cómo es que surgió, para que tengamos un poco de contexto. Entonces, el barroco, no sé si ustedes sabían, surge por motivos religiosos. Lo que hizo que estallara el barroco fue la religión. ¿Por qué? Porque, pues, por ahí a finales del siglo XVI la gente se estaba dando cuenta de muchas injusticias que cometía la iglesia. Ven que existía la venta de indulgencias, que era que la gente pagaba un cierto dinero para que se construyeran capillas y todo esto, pero a cambio de que te perdonaran tus pecados. Entonces, si yo me portaba mal toda la vida, pero le pagaba un poco a la iglesia, se me perdonaba. También la venta de reliquias, que se vendieran las misas hacia los muertos. A todo esto a la gente le molestaba, ¿no? Le parecía malo, porque se supone que la iglesia debe estar como apoyando a la gente y no quitándole su dinero. Entonces surgió que empezaron a imprimirse libros y la gente tuvo acceso a la lectura y se dio cuenta que los antiguos católicos actuaban diferente, ¿no? Que no estaban tan interesados por el dinero o la corrupción. Y mucha gente ya había criticado a la forma de actuar de la iglesia. Pero un personaje que fue clave para la ruptura de la iglesia fue Martín Lutero. Como ustedes saben, Martín Lutero fue famoso por sus 95 tesis. En 1517 sacó sus escritos donde criticaba la venta de indulgencias, donde criticaba todos estos favores que hacía la iglesia a cambio de dinero. Antes de él ya mucha gente había criticado a la iglesia, pero él fue importante y muy clave para esta ruptura. ¿Por qué? Porque él realmente no quería que la iglesia se partiera en dos entre los protestantes y los católicos. Él lo que buscaba era una reestructura, ¿no? Que hubiera un orden, pero pues la iglesia no se lo tomó nada bien. Entonces lo empezaron a perseguir, le estaban diciéndole que se retractara, pero él no quiso. Y tuvo muchísimo apoyo de la gente, porque como les digo, la gente se estaba dando cuenta que las cosas no estaban bien, que había muchas injusticias. Por lo tanto, la iglesia ya tuvo diferentes corrientes, bueno, ya dejaron de ser católicos, nada más, y existieron los protestantes y algunas otras corrientes de la iglesia. Bueno, entonces, les digo, Martín Lutero no quería que se hubiera un quiebre, pero esto fue lo que surgió. Él siguió con su iglesia protestante y la iglesia católica se dio cuenta que estaba en crisis, se dio cuenta que estaba perdiendo a muchos adeptos, mucha gente se estaba yendo con los protestantes. ¿Y qué fue lo que hizo la iglesia? Empezó a hacer reuniones y empezó a ver cómo puedo yo atraer la gente, cómo puedo yo hacer que la gente fuera católica de nuevo. Y pues pasó que en el Concilio de Trento, me parece que en la sesión 15 del Concilio de Trento, no en la 25, la iglesia acordó que el artista, además de promover los valores y las imágenes cristianas, además de promover todo lo que era el catolicismo, también debía hacer todo lo posible por atraer mediante el arte, hacer que la gente se volviera religiosa de nuevo, regresar al catolicismo a través del arte. Por eso las iglesias empezaron a ser cada vez más ostentosas, empezaron a tener cada vez más cosas. Si ustedes pueden revisar lo que pasa en las iglesias protestantes, es que son bastante sobrias, ¿no? No hay todo este derroche, no están llenas de imágenes, no están llenas de oro, no hay todo esto. ¿Qué pasa en las iglesias católicas? Nosotros lo vemos, ¿no? En las iglesias que tenemos acá. ¿Cómo son las iglesias barrocas de acá? Como mencionó ahorita Benito, ¿no? La Capilla del Rosario, puro derroche, ¿no? O sea, muchas imágenes que saltan a ti, que vienen a tu mente y que hacen que tú estés como en un estado de éxtasis. Eso es lo que buscaba la iglesia, a través del arte conmover a las conciencias. Entonces, este arte como que fue mal visto, ¿no? Porque pues estaba como reviviendo el clasicismo, con todo este neoclasicismo, estaba reviviendo y decían, pero pues ¿qué están haciendo estos que están deformando las líneas, que están saturando las imágenes, que están poniendo muchos contrastes? Entonces el barroco de entrada no fue nada bien visto, no fue bien aceptado. Lo que el barroco buscaba es un arte que se va hacia las masas, no hacia el pueblo, no era apuntado a la gente culta, ¿no? Era apuntado hacia el pueblo, atraer a cada vez más gente, por lo tanto te llenaba y te bombardeaba de imágenes. Entonces tenemos este contraste de los templos protestantes austeros y los templos católicos súper recargados. ¿Qué buscaban? Atraer todos los sentidos, ¿no? Desde que entrabas
la música, el oído, la vista, ¿no? Como todos los inciensos y las cosas que prendían, que tú con todos los sentidos estuvieras conectado con la religión. Se benefició como la figura de la curva, vean que siempre va a haber como estas, ¿cómo se llaman? Las columnas están ya en forma de espiral, ya no son todas lisas y así. También los claroscuros, los contrastes, la exageración, ¿no? El barroco es exagerado, siempre va a haber exageración en el barroco, eso se veía antes en los templos. Y bueno, si el barroco nació con estos intentos del Concilio de Trento por atraer a los católicos, el país de origen se puede decir del barroco que es Italia. Pero nosotros sabemos, ¿no? Como hemos oído y hemos visto que España es el país católico por excelencia, ¿no? Es un país católico y barroco por excelencia. Es un país que tiene muy arraigado el catolicismo, por lo tanto, arraigó mucho el barroco, lo tomó. ¿Qué hizo? Empezó a tener estas construcciones en la pintura, en todo esto se llenó de barroco. ¿Y cómo a nosotros los latinoamericanos eso nos afectó? Pues nos afectó directamente, ¿no? Total y directamente, porque se da en el mismo tiempo. En 1492 España empieza a tener como un auge de nuevo con la expulsión de los moros y de los judíos, la toma de Granada, los avances científicos. Ellos empezaron a tener mucho dinero y recordemos que estaba buscando España una ruta más corta hacia las islas de especiaría y pues ¿qué pasó? Que llegó a América, pero llega a América justo en un momento de esplendor del barroco. Por lo tanto, América va a nacer, esta América que conocemos, la América conquistada, va a nacer en un momento barroco, ¿no? Por lo tanto, nosotros seguimos siendo barroco, no hemos podido como despegar ese espíritu barroco de nosotros. ¿Qué pasa? Vienen los españoles, nos conquistan, y bueno, ¿cómo empiezan a conquistarnos, no? Con las armas, con la violencia, pero se dan cuenta que, o aprendieron, recuerdan que aprendieron que a través de las imágenes ellos pueden conquistar, a través de la pintura, a través de la escultura, a través del arte, ellos pueden empezar a dominar a la gente, porque además de, bueno, del uso de la violencia, cuando ya querían como adoctrinar a la religión, al arte, a las formas de vida española, se dan cuenta que hay un problema, ¿no? No hablamos la misma lengua, ¿no? ¿Cómo le vas a enseñar tú español a un indígena a que adopte tu forma de ser, tu forma de pensar? Y pues entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a enseñarle a la gente indígena el arte, mediante la pintura. Muchos mediante la pintura les enseñaban la religión católica. No hablamos la misma lengua, pero te enseño a pintar, te enseño mis cánones estéticos. Entonces la gente, los indígenas comenzaron a pintar, comenzaban a aprender, ¿y qué aprendieron? Aprendieron el barroco. Igual los que construían los templos, si recordamos un clarísimo ejemplo, la iglesia de Tonantzintla. Si han ido a la iglesia de Tonantzintla, que es católica, entras y es como un gran derroche de imágenes, muchos colores, ¿y qué tienes? Tienes las frutas de mexicanas, ¿no? Que no tenían los españoles ahí adornando la iglesia, ¿no? Entonces, adoptamos el barroco, aprendimos el barroco para saber cómo eran sus formas de vida, nos conquistaron, pero cabe mencionar que hubo dos tipos de como formas de responder a la conquista, que puede ser llamado como los mestizajes, ¿no? Nos conquistaron los españoles, y entonces hubo un mestizaje, ¿no? Ellos nos enseñaron sus formas de ser y nosotros las adoptamos. Ese puede ser llamado el mestizaje criollo, los indígenas que se dejan devorar por los españoles. Pero hay otro tipo de mestizaje que me parece muy importante, muy interesante, que es el mestizaje autóctono. Sí, ya nos conquistaron, pero ¿qué hicimos nosotros? ¿Cómo respondimos? Pues respondimos adoptando esas formas, pero aparte nosotros devoramos a los españoles. ¿Cómo lo hicimos? Pues modificando su arte, ¿no? Nos dijeron, mire, este es el barroco. Pero hubo ahí empieza como la resistencia, ¿no? La resistencia latinoamericana. Hubo una como forma de decir de los indígenas, bueno, sí, pero mira, yo lo voy a hacer a mi manera, este soy yo, ¿no? Y eso tenemos en las iglesias, las construyen mediante, en las iglesias ponían lo que siempre hay en las iglesias, ¿no? Como las representaciones de Cristo y todo esto, pero ahí tenían ciertas cosas que eran de sus dioses, ¿no? Representaciones de sus dioses. Y pues los españoles lo dejaban pasar, entonces ellos estaban resistiendo de esa manera, como devorando ese arte, haciendo lo suyo. Ahí empieza como la primera forma de resistencia.
Y así es como nosotros como latinoamericanos nos empezamos a formar. Me parece que eso es muy interesante, ¿no? Que nosotros nacimos en el barroco y seguimos con eso. Bueno, como les mencionaba, el barroco era pues muy mal visto, porque estaba todo esto del clasicismo, y en su momento, como cualquier corriente del arte, pues no es como que nace de un día para otro y deciden llamarse, miren, nosotros somos barrocos. El arte barroco empezó a surgir y ellos ni siquiera eran llamados barrocos, o sea, los artistas se murieron sin saber que eran barrocos. Fue hasta el siglo XVIII que hubo una revaloración del barroco, porque les digo, era mal visto que se deformaran todas estas imágenes, pero de repente algunos historiadores del arte se dieron cuenta que ese arte era muy interesante y algunos neoclásicos empezaron a llamarlo como de forma peyorativa. ¿Qué es el barroco? ¿De dónde viene la palabra barroco? Hay como dos acepciones y una de ellas es que significa un silogismo, ¿no?, de la Edad Media. Un silogismo que siempre acababa en absurdo, entonces como en forma de ofensa, como el barroco era absurdo. Y también hay otra acepción que viene del portugués, que es el barroco era una perla irregular. Ustedes han visto las perlas que son hermosas y redondas, pero ¿qué pasa con las perlas barrocas? Están deformes. Entonces también fue un término peyorativo para hablar del barroco, pero que a la vez pues lo hicieron suyo. Hay un escritor que se llama Eugenio d'Ors, que fue uno de los que revalorizaron el barroco en esa etapa y tiene como una frase que me gusta. Bueno, un pedazo de un texto que voy a leerles. Dice: el estilo de la civilización se llama clasicismo. Al estilo de la barbarie persistente, permanente, debajo de la cultura, ¿no le daremos el nombre de barroco? Es la llamada barroca la gruesa piedra irregular, pero más barroca, más irregular todavía, el agua del océano, que la ostra metamorfosea en perla, y a veces, inclusive en los casos de logro feliz, en perla perfecta. Entonces ahí Eugenio d'Ors está diciendo, bueno, sí, le llaman al barroco así por deforme, pero pues también dentro de eso podemos encontrar arte igual de interesante o mejor que lo que encontramos en el clasicismo, ¿no? Una forma de defender qué es lo que era el barroco. Y ahí se ve que durante mucho tiempo este arte fue ignorado, pero después fue revalorizado. Como características nosotros hemos visto, ¿no?, que esta exageración, el claroscuro, la pérdida de la forma lineal para pasar a la curva, el exceso de colores, las formas, un poco de angustia, ¿no?, como la angustia del mundo. Entonces, si tenemos eso como barroco, ¿cómo podemos nosotros adoptarlo ahora a lo que estamos viviendo, ¿no?, a la época contemporánea? Porque se dice que somos barrocos, ¿no?, que seguimos siendo barrocos. Es algo que no es algo que diga yo, ¿no?, es algo que siempre hemos escuchado, ¿no?, como que, es muy barroco esto, Puebla es muy barroca, su arquitectura es muy barroca. Entonces nosotros seguimos teniendo un poco de ese espíritu y tal vez sin saberlo. Y ahí es como importante retomar a lo que dice el filósofo, economista y crítico cultural, lo que dijo Bolívar Echeverría. Él se daba cuenta que había muchos estudios dedicados a entender a la sociedad latinoamericana, pero tal vez desde un punto de vista muy europeo. Él decía, ¿por qué siempre estamos analizando a Latinoamérica desde Europa, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo somos nosotros? Entonces él hace un estudio de 4 etos históricos para saber cómo es que nosotros vivimos la época contemporánea. ¿A qué me refiero con la época contemporánea? ¿Cómo vivimos esta contradicción en la que siempre estamos del capitalismo? Nosotros sabemos que como seres humanos tenemos metas a alcanzar, tenemos cosas que cumplir, sueños, deseos, pero ¿qué pasa? Tenemos que trabajar toda la vida. Si tú dices, mira, yo quiero dedicarme a escribir toda la vida, ese es mi sueño, esa es mi meta, pues sí, pero en tus tiempos libres, porque tienes que trabajar. Trabajar para el capital, para producir, para tener dinero. Eso es lo que pasa, ¿no?, en la época actual. Tenemos esa como contradicción del ser humano, de querer ser, pero estar atados un poco al capital, a la producción, al estar trabajando. Entonces, Bolívar Echeverría hace una distinción de 4 etos, que son las formas, las ideas, las formas de vivir, las costumbres de cierto grupo de gente o de un individuo, o sea, en los etos. Hace una división de 4 de cómo vivimos las contradicciones del capitalismo. Y lo hace mediante la comparación de ciertas corrientes del arte.
donde está el etos realista. ¿Y qué hace el etos realista? El etos realista participa en el mundo del capitalismo. El etos realista dice que el mundo es así, el mundo es capitalista, es bueno y así se va a quedar, no hay otra forma. Entonces, participa en el capitalismo, sabe que debes tú como sacrificar tu vida al capital, debes sacrificar tu vida al dinero. Es lo que vemos un poco en Estados Unidos, ¿no creen? Como lo que se da, ¿no? Como el hay que trabajar, hay que producir, hay que tener dinero, este espíritu del dinero por el dinero, el trabajar por trabajar y perder tu vida. Así es el realismo, el mundo es así y así se va a quedar. Entonces ese etos participa en el capitalismo y lo reconoce. El segundo etos es el etos romántico. ¿Qué pasa con el etos romántico? Él reconoce el capitalismo, no está en contra de él, sabe que existe, sabe que es bueno, ve el progreso, pero a diferencia del realismo que sacrifica siempre la vida, el romanticismo cree que este progreso siempre es para beneficio del hombre, ¿no? Y siempre valora al hombre y ve a la naturaleza. Estos dos etos son un poco parecidos porque los dos apoyan al capitalismo, ninguno de los dos está en contra. Entonces son formas de vida que adopta cierta gente, ¿no? Hay gente que adopta un poco más el etos realista y dice, bueno, yo voy a trabajar, no me importa, quiero dinero, voy a producir, voy a perder mi vida trabajando. Y entonces tenemos otros dos etos que no apoyan al capitalismo, que es el etos clásico. Si recordamos las tragedias que leíamos en el clasicismo, ¿qué pasa con los personajes? Siempre, pues por algo son tragedias, ¿no? Siempre les pasan cosas malas y no es como que hagan mucho ellos por mejorar su situación. Así es el etos del clasicismo. El etos del clasicismo no reconoce el capitalismo, está en contra de él, pero en lugar de hacer algo se lamenta. Como, ay, bueno, pues sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es el mundo, no hago nada por mí, me estoy lamentando. Ese es el tercer etos. Y el último es el etos barroco, el que me parece más interesante. ¿Qué pasa con ese etos? Él está en contra del capitalismo, se rebela en contra del capitalismo. Dice, ¿por qué voy a sacrificar mi vida por el capital? Y aunque el etos barroco, o la gente que adopta el etos barroco, sabe que no hay mucho que hacer, sabe que pues el mundo está así, ¿qué hace? ¿Qué es lo que puede dañar o puede volver loco al sistema capitalista, ¿no? Alguien que no quiera producir. Entonces, o alguien que esté derrochando, porque en el capitalismo hay mucho de esto de la economía, de guardar el dinero, de producir más y quedarte el dinero. Entonces el etos barroco es el desgaste y se corresponde pues con esta época del arte, que es el barroco, ¿no? Recordemos que, como les dije, antes las iglesias estaban llenas de oro y derrochando así cosas, pues no había necesidad, pero ¿qué querían? O sea, ese dinero o ese oro se pudo haber ocupado en muchísimas cosas. Pero se quería derrochar, por placer, por el placer visual de estar en una iglesia, el placer que tú sientes al ver el arte. Por eso este etos es el que está en contra, el único que está en contra del capitalismo. Sabe que hay una contradicción dentro del mundo capitalista, que tú debes seguir tus metas, pero él dice, bueno, sí las voy a seguir, pero siempre me voy a preocupar del placer. Al etos barroco le importa el placer, el sentir placer, el estar siempre en el placer. Sabe que el etos barroco sabe que es casi imposible alcanzar la plenitud en un mundo capitalista, ¿no? Donde hay como fuerzas opuestas, pero hace todo lo posible por vivir bien, por vivir lo verdadero dentro de un mundo falso. El etos barroco busca la vida, pero la vida verdadera, no la vida de, ay, me voy a parar, voy a trabajar todo el día, toda la noche, sino qué es lo que uno quiere como individuo. Entonces desconoce al capitalismo. Estos cuatro etos no son como nada más existe uno y los otros ya no existen. Son formas que adopta, formas internas de pensamiento y de actuar que adopta la gente o la sociedad. Y Bolívar Echeverría nos dice que este etos está muchísimo más presente en Latinoamérica, ¿no? ¿Y dónde se puede notar? En la sociedad. No se nota en los lugares donde hay poder y todo esto, sino en el seno de la sociedad. ¿Con qué? Con las cosas que hace la gente por obtener placer, ¿no? Por estar bien, por, pues, buscar, como les digo, lo verdadero dentro de este mundo falso. Y pues se puede ver dentro, él nos menciona un ejemplo, cómo es que existe tu religión que te dice haces esto, adoras a este Dios y así, pero existe esta parte contraria que dice, bueno, yo quiero adorar a la muerte, no quiero hacer esta cosa que es subversiva, y no de manera consciente buscar lo subversivo, sino que es algo que está en nosotros, buscar lo raro, lo exótico y hacerlo tuyo, porque por ejemplo, acá en Puebla hay una gran adoración a la Santa Muerte, ¿no? Siempre
gente o gente tatuada, cosas así. ¿Y qué se está haciendo? Se está como subvertiendo ese orden, ¿no? Está la iglesia que te dice qué hacer, pero tú haces tu propio pensamiento. Y en la literatura lo podemos ver en el sentido de que uno escribe por placer, no escribe por comunicar un mensaje. Ahí es donde entra Severo Sarduy, que también hizo mucha teoría sobre el barroco, y él nos dice que ¿qué es ser barroco hoy en día? Ya les dije, como un poco de la historia del barroco, surgió con la religión, fue para adoctrinar, y luego los latinos, ¿qué hicieron? Cuando nos llegó el barroco, lo hicimos nuestro, y como con rebeldía dijimos, bueno, este es mi barroco. Ahí está un poco de la rebeldía y la resistencia. Entonces, hoy en día, en la actualidad, ¿qué es ser barroco? Pues queda igual lo mismo. Este escritor nos dice que dentro de la literatura, para él ser barroco es gastar el lenguaje. ¿Cómo gastas el lenguaje? Se supone que uno habla para transmitir un mensaje. Yo les estoy hablando y les quiero transmitir ese mensaje, ¿no? Uno habla por fines utilitarios. Si yo te digo, pásame esa taza, estoy como, este mensaje tiene una utilidad, ¿no? Es por algún motivo. ¿Él cómo usa ese lenguaje? Pues como derrocha el lenguaje, escribe porque tiene ganas de escribir, no escribe porque, ay, voy a escribirle una carta a mi tía, no, escribir por placer, por el placer de escribir, leer por el placer de leer, ver arte por el placer de ver arte. Uno siempre está buscando el placer. El etos barroco, la gente que está dentro del etos barroco siempre está buscando el placer. También lo comparo un poco con el sexo, ¿no? Porque también pues el erotismo es mucho de placer y es mucho de rebeldía, ¿no? Si uno se queda en el erotismo, ¿qué hace de su vida? Puede uno como adoptar ciertas formas para conseguir sus sueños, ¿no? A través del erotismo, pero a veces es muy mal visto, no sé. También el placer, yo creo que a veces no está tan bien visto en la sociedad, ¿no? Como aceptar que uno siente placer, y no me refiero solo sexual, ¿no? Placer en cualquier cosa. De repente es como, ¿por qué en lugar de estar haciendo eso no haces algo de provecho? Algo que te dé dinero, ¿no? Como que el placer a veces está negado hacia nosotros. El barroco resiste ante estos mandatos de la sociedad. Entonces, Severo Sarduy lo compara también un poco con lo sexual. Uno, ¿por qué tiene sexo según como las buenas conciencias? Pues para reproducirse, ¿no? No hay otro motivo para tener sexo para reproducirte. Pero no, realmente también está esa otra parte que es tener sexo por placer. Y al igual que el lenguaje, escribes por comunicarte, no, escribes por placer. Entonces siempre es estar buscando este placer dentro de este mundo tan cuadrado y que nos dice siempre como ve por el dinero, ahorra, la economía del lenguaje, la economía del dinero, ¿no? Siempre está buscando esas otras cosas. El barroco despilfarra siempre, pero por placer, no despilfarra como por, voy a tirar mi dinero, voy así. Siempre es estar en búsqueda de cierto placer. Y esto que hace es una amenaza, ¿no? al capitalismo de cierto modo, porque es como, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué despilfarras? ¿Por qué sientes placer? Y pues de algún modo también le quita la seriedad, ¿no? A este mundo, ¿no? Que es algo que también debemos de buscar, ¿no? Como relajarnos un poco más. Pero les digo, estamos como a veces dominados por los otros etos. No sé ustedes cómo vivan, ¿no? Porque no es como que Bolívar Echeverría dice que el etos barroco está en Latinoamérica y ya aquí en Latinoamérica no se vive en otras formas. Claro que sí. Nosotros hemos visto a gente que está dominada a veces un poco más por el etos realista, ¿no? Por la gente que se va siempre por el dinero, o también por el etos clásico de, bueno, no busco el placer, odio este sistema, odio el capitalismo, pero no hago nada y me quejo y ando diciendo que no, que para qué, mi vida es una tragedia. Entonces, como todas estas formas se complementan y conviven, pero no sé, yo siento que sí tiene razón en que la mayoría de los latinoamericanos como que estamos más en el etos barroco, ¿no? A veces nos importa más el placer y creo que está bien, ¿no? O sea, siempre que haya un equilibrio, cada quien sabe cómo llevar su vida. Y bueno, entonces les quiero leer un ejemplo de un poema de Severo Sarduy que habla un poco de eso, ¿no? ¿Qué es lo que les digo? Y es un buen ejemplo, ¿por qué? Porque es un soneto. Y los sonetos pues nos llegaron con el barroco. Y regreso al mestizaje autóctono. Nos enseñaron las formas del arte, ¿no? Nos enseñaron los españoles cuando vinieron a conquistarnos cómo hacer las cosas. Nos dijeron, así se pinta, así se construye, así se escribe. ¿Y qué hace aquí Severo Sarduy?
pues está escribiendo en función de placer y está haciendo un poco de este mestizaje autóctono. Toma las formas que los españoles nos dieron, en este caso un soneto, lo toma, pero ¿qué hace? Hace un soneto totalmente erótico. Entonces se los voy a leer. Renuncia a tu cuidado, bien lo sé. Tras ese dolor que tu embestida aqueja, en alivio y placer muda la queja, más sosegada cuanto más penetras. Cerveza transmutada o sidra añeja, del oro tibio, la infructuosa recta, su apagado licor suma y proyecta. Sobre el cuerpo deseoso que festeja, tanto derrame. A bálsamos o ardides que atenúen la quema de tu entrada. Nunca recurras, mientras menos cuides, unjas, prevengas o en vaselinada disimules, mejor, para que olvides el mudo simulacro de la nada. Entonces él ahí está hablando como de un acto sexual y ni siquiera es de una manera grotesca o de alguna forma que no esté siguiendo las reglas del arte, no es un soneto, tiene todas las formas que debe tener un soneto, pero ¿qué hace con él? Lo hace suyo, ¿no? Hace suyo este mestizaje. Entonces no sé si, bueno, a lo que yo quería llegar es que no sé ustedes cómo tomen esto, cómo vivan ustedes sus realidades, qué opinan del barroco o si tienen algunos otros ejemplos. ¿Qué opinan de esto? ¿Ustedes creen que sí vivimos en Latinoamérica bajo el etos barroco o qué etos creen que nos esté dominando? Es a donde un poco quería llegar. Se entremezclan, ¿no? Las formas de vida, puede ser, y a veces también modelos que pudiera uno seguir, ¿no? Del barroco, directo del español, pero también hay otras referencias, ¿no? Sí, y también, bueno, sí se entremezclan, pero también está mucho dentro de nosotros la resistencia. Al menos yo creo que acá, ¿no? Porque estás en la universidad y bien podrías seguir con tus temas, pero aquí ¿qué se hacen? Se hacen discusiones acerca de otras cosas, ¿no? Por el placer de estar aprendiendo, por el placer de venir. Aquí no, si vienes aquí a ver las discusiones, a ver qué hay, no es como que vayas a tener como algún beneficio monetario o algo así, ¿no? Sino también está jugando aquí siempre mucho el placer, yo creo, no sé ustedes. O cómo ustedes viven esta resistencia, si es que ustedes viven esta resistencia. Yo creo que acá un ejemplo de resistencia sí es, porque estás haciendo las cosas por placer, vienes a estudiar por placer, vienes a aprender de nuevas cosas por placer y no por tanto las cosas que se te pidan siempre. A veces también sería entender esa resistencia, si es consciente o es una resistencia también inconsciente, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de la cuestión de la conquista, en la española, o sea, si hay una resistencia, pero hasta dónde es consciente. Ajá, sí, sí, de hecho es como un poco eso, el internalizar lo que está pasando, ¿no? Igual lo que les digo, lo de la adoración de la Santa Muerte no es como consciente lo que hacen, no es como consciente de, ay, voy a ir en contra de lo que me dice la iglesia, sino voy a estar haciendo las cosas porque me nacen, porque salen de mí. Así pasa con el etos barroco, yo siento que eso pasó, aunque yo creo que ahí en los momentos de la conquista sí hubo una resistencia consciente, ¿no? De algún modo, ¿no? Algunas mañas o algunas trampas que la gente hacía para seguir siendo ella, ¿no? Para seguir resistiendo, porque si te dan lo que les digo, ¿no? En el arte tequitli, que junto con la pasión, la representación de la pasión de Cristo ponían cosas de sus dioses, ¿no? Cosas que ellos adoraban. Entonces, si los españoles no se enteraban un poco, pues ellos podían seguir poniéndolas sin que se dieran cuenta. Y yo creo que ahí en esos casos, en los de la resistencia de los indígenas ante los españoles, sí fue una resistencia consciente. Bueno, no es lo que yo creo, porque sí había una forma de decir, bueno, tú me estás conquistando, pero yo te respondo de esta manera. Ahora, en la actualidad, yo creo que es muy inconsciente de lo que tú haces, pero no te das cuenta. Yo antes de enterarme de todo esto, de repente, pues sí, ya uno ya tiene un pensamiento de, pero ¿por qué voy a hacer las cosas de esta manera, no? ¿Por qué voy a obedecer ciegamente lo que me dicen que tengo que hacer? Entonces sí, en la actualidad yo creo que el etos barroco y todos, ¿no? Todos los etos se manifiestan de
de forma inconsciente, ¿no? Ya después tú lees y te das cuenta en qué estás. Pero sí, esta resistencia yo creo que sí es como muy de Latinoamérica, ¿no? Porque hemos visto que hay, bueno, países que tal vez estén muchísimo mejor que nosotros, ¿no? Pero siempre están como beneficiando el capitalismo y el dinero y todo esto, cosa que no pasa mucho en Latinoamérica. Sí pasa, ¿no? Pero a veces nosotros nos dejamos llevar mucho por el placer, ¿no? Por el estar bien o por vivir bien, que no tiene nada de malo, ¿no? Porque de repente ya tienes que entregar tu vida todo el día a una empresa y ahí es cuando dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo hacer mis cosas, mis metas personales? También yo creo que el Letras Barroco se refleja o se ve mucho en la gente que pues está trabajando, que trabaja todo el día, que se quema las pestañas, que tiene que sobrevivir, ¿no? Tiene que entregarse un poco al dinero y a las exigencias del capital, pero ¿qué hacen sus tiempos libres, no? Hay gente que de plano sí no hace nada y no se dedica a nada, pero hay gente que sí alcanza sus sueños, ¿no? Por ejemplo, alguien que toma fotografías, ¿no? Que tiene que trabajar, pero sabe que ama la fotografía y en sus tiempos libres va por lo que ama, ¿no? Va por lo que quiere. O alguien que toca música, que puede estar todo el día encerrado en una oficina, pero ¿qué hace? ¿Cómo resiste? Por eso Bolívar Echeverría dice que como que este eto se ve más reflejado un poco en los tiempos como festivos, ¿no? Como en el momento en el que tú dices, tengo tiempo libre, ¿y qué hago con ese tiempo libre? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a tirar todo el día en la cama? No, voy a buscar mi placer, voy a buscar mi verdadero yo, lo que es mi vida y quién soy yo realmente. Como les digo, o sea, sí hay gente que de plano sí no hace nada, pero hay otros que van por algo más allá, la gente que canta o que escribe, ¿no? El mismo Kafka, ¿no? Que ven que trabajaba todo el día, pero a las 10 de la noche, de 10 a 2 de la noche, me parece que se ponía a escribir, porque estaba resistiendo. Ven que Kafka como que tenía un poco esto, ¿no? Y se ve reflejado en sus libros, ¿no? No soportar el mundo este en el que vive, donde tiene que estar trabajando todo el tiempo, tiene que venderse al capital, pero ¿cómo resiste él? Escribiendo, ¿no? Es como tu forma de resistencia, y ahí es cuando creo que esa resistencia la tienes que hacer consciente. En un momento esa resistencia barroca sí es inconsciente, pero también tú tienes que entrar en cuenta que con tus actos estás resistiendo ante esto, ¿no? Como que hacer lo que verdaderamente te gusta. Y de hecho no es una resistencia cruel que digas, ay, cómo sufro resistir, ¿no? Porque tú qué buscas en esa resistencia es hacer lo que te gusta, buscar el placer, buscar qué es lo que te da placer en la vida, ¿no? Y hacerlo.